Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos les va a fascinar. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire por un tiempo, y hoy vamos a revelar todo sobre lo que Çağatay Ulusoy tiene que decir sobre su colega y, se rumorea, ex amor, Sereni Sarıkaya. Si han leído bien, vamos a sumergirnos en los detalles y a explorar a fondo las profundidades de sus declaraciones y el impacto que tienen en el fandom. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo de los secretos de las celebridades, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. No se querrán perder nada de lo que tenemos preparado para ustedes, porque cada semana traemos análisis jugosos, noticias de última hora y todo lo que necesitan saber sobre el universo del entretenimiento turco y más allá. Así que, ¿qué está pasando realmente entre Çağatay Ulusoy y Sereni Sarıkaya? Los rumores sobre su relación han sido una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir, la química entre ellos era innegable. No era solo actuación para muchos espectadores, era una conexión que trascendía la pantalla. El público los amaba como pareja en la ficción, y esa magia pareció extenderse a la vida real para incontables fans. Los destellos de las cámaras los capturaron en momentos íntimos, las entrevistas eran un desfile de halagos mutuos, y la prensa turca, con su aguda atención al detalle, no dejaba pasar ni un solo gesto, ni una sola palabra. Se les veía juntos en citas clandestinas, los susurros sobre que vivían juntos llenaban las redes sociales, e incluso hubo especulaciones de un compromiso inminente. Era un verdadero frenesí de amor, romance y la promesa de una pareja de ensueño que cautivaba a todos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces impredecible mundo de las estrellas, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen en la superficie. Hubo momentos en los que la relación parecía afianzarse, crecer, consolidarse, y luego, de repente, ¡puf! Un silencio que resonaba a una distancia que se hacía palpable, y el caldo de cultivo para nuevas especulaciones sobre una posible ruptura comenzaba a hervir. Las razones detrás de estas separaciones, como casi siempre en el universo de las celebridades, eran confusas, envueltas en un velo de misterio. Algunos apuntaban a las exigencias implacables de sus carreras, a sus apretadas agendas de filmación y a las constantes presiones de la industria como el principal obstáculo insalvable. Otros, más románticos, sugerían que simplemente sus caminos se habían separado, que habían decidido que lo mejor era mantener una amistad, o quizás, la carga pesada de la fama y el escrutinio constante habían hecho mella en la fragilidad de su conexión. Y en medio de toda esta vorágine de rumores, suposiciones y anhelos de los fans, lo que más deseábamos todos era escuchar la voz de Çağatay. ¿Qué pensaba él realmente de Sereni? ¿Qué recuerdos atesoraba de su tiempo juntos? ¿Existía algo más profundo, algo más allá de la chispa que veíamos en pantalla? Pues bien, la espera, o al menos una parte de ella, parece haber terminado. Recientemente Çağatay Ulusoy ha concedido una entrevista que, como era de esperar, ha dado mucho de qué hablar y ha encendido las redes sociales. En ella se le preguntó directamente sobre su colega y, según los rumores, su expareja, Sereni Sarıkaya. Sus respuestas, aunque quizás no tan explosivas o dramáticas como algunos esperaban ansiosamente, sí que nos ofrecen una visión mucho más clara y matizada de la relación que compartieron y de cómo la percibe él ahora, en la actualidad. Lo primero que Çağatay quiso destacar, y lo hizo con genuina convicción, fue la profunda admiración profesional que siente por Sereni. No escatimó en elogios, subrayando que es una actriz increíblemente talentosa, una profesional dedicada y una apasionada incansable de su trabajo. Exaltó su profesionalismo en el set de Medcezir, describiendo su colaboración como una experiencia sumamente enriquecedora y destacando la energía positiva y vibrante que ella siempre aportaba al rodaje. Y vaya que esa energía se reflejaba en pantalla, ¿verdad? Esa chispa, esa conexión que cautivó al público, era real porque, según sus propias palabras, ambos se respetaban y se inspiraban mutuamente como artistas. Pero, ¿y la parte personal? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco más cautelosas, un terreno donde Çağatay, conocido por su naturaleza reservada en lo que respecta a su vida privada, prefiere moverse con prudencia. No entró en detalles escabrosos, ni en revelaciones íntimas que pudieran herir sensibilidades o invadir su privacidad. Sin embargo, sí reconoció de manera sutil pero significativa que Sereni ocupó un lugar importante y especial en su vida durante un periodo determinado.
Habló de ella con una palpable mezcla de cariño sincero y profundo respeto, mencionando que guardaba muy buenos recuerdos de su tiempo compartido. No se refirió a ella explícitamente como un amor o un examor en el sentido más romántico y apasionado, sino más bien como una persona con la que compartió un capítulo vital importante y con la que a día de hoy mantiene un vínculo de amistad y un aprecio genuino. Sus palabras resonaron con una madurez encomiable. Sereni es una persona a la que aprecio mucho. Tuvimos momentos muy especiales trabajando juntos, y esos recuerdos siempre estarán conmigo. Siempre le desearé lo mejor en su carrera y en su vida personal. Lo verdaderamente interesante y revelador de sus declaraciones es la forma en que Chagatai ha sabido separar, con una claridad admirable, lo profesional de lo personal. Si bien admite la importancia que Sereni tuvo en su vida, lo hace desde una perspectiva madura, enfocada en el respeto mutuo, el crecimiento personal y la valoración de las experiencias compartidas. No hay rastros de rencores, no hay reproches implícitos, solo una aceptación serena y honesta de que las relaciones, tanto las románticas como las de otro tipo, evolucionan, cambian y a veces, lo más valioso que queda es el cariño y el respeto mutuo. Esto contrasta sin duda con la intensidad con la que la prensa y los fans vivieron su romance en su momento, con esa vorágine de especulaciones y deseos de un cuento de hadas. Sin embargo, esta actitud habla maravillosamente bien de la madurez de Chagatai como persona y como profesional. Además, Chagatai también hizo una referencia muy pertinente a la importancia de la privacidad en la vida de las figuras públicas. Mencionó con una lógica irrefutable que, a pesar de ser figuras públicas y de estar bajo el escrutinio constante del ojo público, también tienen derecho a su espacio personal, a su intimidad y a decidir qué aspectos de sus vidas comparten y cuáles prefieren mantener reservados para sí mismos y para su círculo más cercano. Esta declaración explica, en gran medida, por qué nunca fue muy propenso a dar detalles íntimos sobre su relación con Sereni. Y por qué ahora, al ser consultado, mantiene esa línea de reserva característica, pero lo hace con un tono amable, sincero y respetuoso. Él busca proteger su espacio y su tranquilidad, pero sin faltarle el respeto a la persona con la que compartió tanto, ni a los recuerdos que atesora. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este análisis y de las recientes declaraciones de Chagatai Ulusoy? Podemos afirmar con seguridad que Sereni Sarkaya fue, y sigue siendo, una persona de suma importancia en la vida de Chagatai, con la que compartió una conexión especial, profunda y significativa, tanto a nivel profesional como personal. Él admira profundamente su talento como actriz, reconoce su valía como profesional y, sobre todo, guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Aunque no se aventura a detallar los pormenores de su relación pasada, sí que transmite, de manera inequívoca, un mensaje de respeto, de cariño genuino y de los mejores deseos para el futuro de Sereni, tanto en su carrera como en su vida personal. Parece que si bien el romance como tal pudo haber llegado a su fin, el aprecio mutuo y la admiración profesional han perdurado en el tiempo, solidificando un vínculo que trasciende las etiquetas románticas. Es un desenlace agridulce quizás para aquellos fans que esperaban un retorno triunfal o una reconciliación explosiva que reavivara la llama del pasado. Pero es sin duda un final honesto, maduro y respetuoso, que nos permite vislumbrar a Chagatai como un hombre que valora las experiencias vividas y las personas que han marcado su camino, tanto en lo profesional como en lo personal. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, un análisis exhaustivo de un tema que ha mantenido en vilo a muchos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido detallado por las recientes declaraciones de Chagatai Ulusoy sobre Sereni Sarkaya. Hemos visto que a pesar de la vorágine de rumores y especulaciones que a menudo rodean a las celebridades, la admiración y el respeto mutuo parecen ser los pilares fundamentales que aún sostienen el vínculo entre estas dos grandes estrellas. Chagatai ha sido reservado, sí, pero también sincero y respetuoso, y creo que esa es una actitud que todos podemos y debemos apreciar en el complejo mundo del espectáculo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta travesía de descubrimiento y análisis. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, entretenido y les ha aportado información valiosa, por favor, no olviden dedicarle un valioso me gusta. Un simple clic puede marcar una gran diferencia en la difusión de nuestro contenido y ayudarnos a llegar a más personas. Y si tienen amigos, familiares o conocidos que también son fervientes fans de Chagatai Ulusoy y Sereni Sarkaya, no duden en compartir este vídeo con ellos. Ayúdennos a que esta comunidad de amantes del entretenimiento siga creciendo y fortaleciéndose.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar al día de todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis profundos y sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Los esperamos con ansias en nuestro próximo vídeo con más contenido que los mantendrá pegados a la pantalla. Hasta pronto y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.